Hola, bienvenidas a la segunda jornada de Ideas Digitales. Esta sesión va a ser un monográfico sobre blockchain y demás temas sobre NFTs y tal. Y nada, me presento, yo soy Edu Bernal, soy CTO de Transit Projectes. Oficialmente soy CTO, en privado soy el informático de la casa. Y voy a moderar un poquito este panel. Os voy a presentar, ella es Lina. Lina es una artista musical, hace live coding, para que yo también tuve que estudiarlo, para que sepáis, es una práctica artística que consiste en generar música y vídeo y demás utilizando algoritmos y picando código en vivo. ¿De acuerdo? Ella colabora con Transit Projectes, colabora con El Hangar, con Mediastruck, en fin, está ahí. Él es Luis. Luis es abogado, su especialidad es Derecho del Olvido Digital, me encanta el concepto, y un amante del blockchain. Él os hablará sobre el metaverso y otros conceptos relacionados. Y por último, ella es Julieta. Julieta Amado es abogada, es gestora cultural en proyectos tecnológicos sostenibles. Y bueno, ella os hablará sobre la huella digital, sobre la huella de carbono de esta tecnología y posibles alternativas. Para empezar, vamos a ver, yo quería leer una cita de este libro, se llama Media Evolution, desarrollado por Carlos Scolari, y la cita dice: ARPANET, la madre de todas las redes, transmitió su primer mensaje el día 29 de octubre del 69, a las 10:30. El ingeniero que oprimió la tecla ON no tenía idea de la reacción en cadena que estaba poniendo en marcha. Butterfly Effect. Bueno, un poco para tomar, ¿no? Ponernos en situación. Estamos ya como en la tercera fase de Internet y bueno, me toca un poco introducir el tema. Y le he dado un mogollón de vueltas y encontré un vídeo que me parece lo mejor que hay. Es un vídeo que se hizo en el 2017 con los compañeros de Playground. Dura 5 minutos y creo que yo no he encontrado una mejor manera de explicarlo. Así que lo ponemos y adelante el vídeo. Blockchain. Seguro que has escuchado esta palabra últimamente. Y no es para menos. Blockchain es un sistema revolucionario que básicamente hará que muchas de las cosas más fastidiosas de tu vida desaparezcan. La cosa es que el mundo, tal y como funciona actualmente, necesita producir, gestionar y almacenar una enorme cantidad de información certificada en todo momento. Cada día, cada hora, cada segundo. Hasta ahora esta gestión la han hecho humanos. Humanos, esos seres lentos, despistados, corruptibles, perezosos y hedonistas. La propuesta de blockchain es que este trabajo pasen a hacerlo otro tipo de seres, incorruptibles, eficaces, sacrificados y cada día más veloces, los ordenadores. Pero ya sabemos cuál es la gran debilidad de un sistema informático, que es hackeable. ¿Cómo evita esto blockchain? No con un superpoderoso antivirus ni con un vigoroso firewall. Blockchain se autoprotege gracias a su propia estructura, su propia arquitectura. ¿Cuál es esta protectora estructura? Blockchain significa cadena de bloques, y eso es, una cadena de bloques que contiene información. Cada bloque puede contener diferentes tipos de información. El ejemplo más famoso es el del Bitcoin, pero hay muchos otros. ¿Y qué tiene cada bloque? 3 cosas. La primera, la información. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, la información relativa a las transferencias de dinero. Emisor, receptor, fecha, cantidad, etc. La segunda, algo muy importante, el llamado hash. El hash es el número de identificación del bloque. Se trata de un número único e irrepetible. Cada uno de los bloques tiene el suyo propio. La tercera, y también tiene el hash del bloque anterior, por lo que cada bloque queda conectado con su predecesor y su sucesor. Ahora ves claro lo del chain, ¿no? Efectivamente, los bloques van creando una cadena. Ahora ya sabemos cómo es el blockchain por dentro, pero ¿por qué es inhackeable? Por 2 cosas juntas. La primera, el hash, y la segunda, que muchos ojos están mirando todo el rato. El hash, como hemos dicho, es el número único de cada bloque. Pero tiene una gran peculiaridad. El número se genera según el contenido del bloque. Eso significa que si se cambia el contenido del bloque, la información, automáticamente cambia el hash. Imagínatelo como una pieza de puzzle. Con tal información tendrá tal forma. Si alguien cambia la información, la forma también cambiará, por lo que dejará de encajar y la cadena quedará invalidada. No es que haya una única base de datos, cada usuario de blockchain tiene una copia de ella.
Dado que muchos ojos están mirando todo el rato, si un usuario altera la información de su copia, la comunidad lo sabe, por lo que su versión de la base de datos es anulada y queda sin efecto. Ahí está la diferencia. La seguridad y la certificación de los documentos en blockchain se la dan los usuarios. No una gran institución, no un banco, no un notario. Usuarios iguales, pero muchos, muchísimos. ¿Y cómo lo hace blockchain para captar a todos estos usuarios? Buena pregunta. Los usuarios pueden decidir unirse a la red blockchain por dos motivos. Simplemente para usar el sistema o bien para hacer algo mucho más goloso. Crear nuevos blocks para la chain. Los que hacen esto último son los mineros. Muchos partícipes de blockchain no están allí para usar los servicios del sistema, solo quieren una cosa, crear nuevos bloques. Son los llamados mineros. A medida que se van firmando contratos, haciendo transferencias o lo que sea, hay la necesidad de almacenar esa información en un nuevo bloque. Para añadir un nuevo bloque a la cadena hay que resolver un problema matemático muy complejo. Para resolverlo hace falta una gran potencia de computación, así que los mineros ponen sus procesadores a todo gas para intentar resolverlo. Una vez creen haberlo resuelto, el resto de la comunidad verifica que la solución es la correcta. Si lo es, el nuevo bloque se añade a la cadena, la información queda consolidada y el acuerdo se lleva a cabo. Y lo más importante, el minero que ha encontrado la clave cobra la recompensa. En el caso de Bitcoin, ahora es de 12,5 Bitcoins. Un botín nada despreciable, teniendo en cuenta que cada Bitcoin vale, en estos momentos, $10.500. Pero blockchain no siempre ha sido tan popular. En sus inicios nadie le hizo mucho caso. El sistema blockchain fue creado en 1991, pero no fue usado hasta 2009, cuando un tal Satoshi Nakamoto, seudónimo detrás del cual, todavía hoy, nadie sabe quién hay, lo usó de base para su ahora famosísimo Bitcoin. Pero blockchain es mucho más que Bitcoin. Las aplicaciones de este sistema son muy diversas. Puede usarse para firmar contratos, votar en elecciones, guardar registros médicos y bancarios y muchas otras utilidades que todavía están por descubrir. Por ejemplo, con blockchain sería imposible falsear la procedencia de los alimentos o esconder si durante su transporte se ha roto la cadena de frío. Del mismo modo, en el ámbito de la salud sería imposible manipular los historiales médicos. En el comercio de joyas, el poder rastrear desde su origen hasta su compra permitiría al consumidor asegurarse de que no está comprando, por ejemplo, un diamante de sangre. Se trata, en resumen, de almacenar información con muchos ojos mirando, muchos testigos, lo que dificulta que la información sea falseada. Blockchain es mucho más que una simple base de datos. Es un sistema de almacenaje de información fuera del sistema convencional. Una herramienta para crear una sociedad más equitativa, más transparente y más veraz. Bueno, habéis visto. Para mí hay dos ideas principales que sacar de este tema. Una que es que blockchain es una tecnología. Cuando la gente habla de blockchain o oímos gente hablando de blockchain, nos parece un tema un poco críptico, un poco que no entendemos. Al final es una tecnología, como si fuera una base de datos, como si fuera una hoja de cálculo, lo mismo. Y la otra cosa es que una vez oyes, por ejemplo, al narrador explicándotelo, dices, hostia, pues es sencillísimo. Y es verdad, es así de sencillo. Por último, quería hacer una reflexión, se ha ido pensando, y hay una cosa que me perturba un poquito, es en la primera web hablábamos de que solo éramos consumidores y había alguien por ahí que no sabíamos ni quién era que generaba un contenido. Pasó esa fase, la web 2.0, ahí pasamos a ser, además de consumidores, productores de ese contenido. Y ya hemos entrado hace tiempo en la tercera fase de Internet, que es la web 3, y que nos encontramos, seguimos siendo consumidores, seguimos siendo productores, pero además hay un concepto nuevo que es la propiedad de ese contenido y a lo mejor, y esto es la parte que me perturba, quizás somos propiedad de alguien y no sabemos de quién todavía, ¿no? En fin, para pensar. Y nada, hasta aquí mi introducción, espero que os haya quedado un poquito claro. Y ahora, bueno, empezará Lina con su con su presentación. Ella hablará de conceptos básicos y para enterarnos un poquito más de ya hacia esta tecnología y posibles usos de esta tecnología, y la que nos lleva hoy es la del NFT, ¿no? Dale. Vale. Pues sí, bueno, como decía Edu, yo pues hago cosas relacionadas con arte digital, con algoritmos y con código.
empecé haciendo cosas con música, pero me he ido extendiendo pues como más a cosas también con vídeo y con, bueno, y como con toda la tecnología, ¿no? Hay algo ahí que me gusta mucho. Entonces cuando salió todo este tema, pues me apasioné también y eso es lo que os quiero explicar un poco como mi investigación acerca de esto. Creo que tiene muchas capas diferentes, ¿no? Creo que tú puedes empezar en una capa de leer lo que sale en Facebook cuando le vas dando ahí, o puedes empezarte a meter y como que ahí sí que no se acaba nunca, ¿no? Hay capas sencillas y capas muy complejas. Entonces, bueno, pues voy a intentar hacer como un recuento de lo que yo he descubierto y bueno, y que quede la reflexión como para cada una también, ¿no? Bueno, entonces eso es como más enfocado, lo que yo voy a explicar, más enfocado hacia el arte y hacia el rollo de los NFTs y el criptoart y todo esto, ¿no? Voy a empezar así como si no sabemos nada del tema. Bueno, pues entonces los NFTs, bueno, las siglas son de Non-Fungible Token y lo que significa es convertir convertir cualquier cosa en un token, bueno, me gustaba lo del vídeo porque es como que hablaban de los hash y que se ve como un cuadrito que se va armando, pues imaginaros que ese cuadrito es el token que se crea, ¿no? Tú creas ese cuadrito y se va al blockchain. Entonces uno de esos bloques podríamos representarlo así como ese es el non-fungible token. Pueden haber cosas que puedes representar también en la cadena que existen también. O sea, tú puedes poner, pues yo qué sé, el móvil, lo puedes volver tokenizar y venderlo allí, ¿no? En el blockchain. Se puede hacer con cualquier cosa, comprar casas o bueno, etcétera. Pero bueno, eso ya es otro mundo. Yo voy a intentar enfocarme como solo en cuando queremos monetizar nuestro arte. Entonces, lo que plantea los NFTs es convertir una cosa que no tenía autor, o que no había manera de saber quién es el autor, a hacerlo una obra única, ¿no? Cuando le damos el hash y cuando lo subimos al blockchain, se convierte en una cosa única otra vez, una cosa que habíamos perdido cuando empezábamos a compartir cosas en internet y no es solamente una copia, sino hay miles y todos lo tenemos, pues esto se pierde ahora con los NFTs, ¿no? Se pierde, digo yo, porque puede ser una cosa positiva o no, ¿no? Podemos querer que nuestra obra sea única y certificar que sea única, y eso lo hacemos a partir de los blockchain. Pero bueno, sigue existiendo ahí en todas partes, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que está ahí es un NFT vendido por millones de millones de un artista que se llama Beeple. Yo lo tengo ahí, lo estáis viendo en vuestras pantallas, está repetido 50.000 veces y lo podéis encontrar muchas veces, pero solamente hay una persona que es como la propietaria de ese archivo. Y eso es donde empieza la locura y donde nos explota el cerebro a todos, creo. Pero bueno, es ese sello de autenticidad. Hay alguien que posee esa obra, ¿no? Entonces es como lo que ya existía de antes, pero ahora puesto pues en esta tecnología. Entonces, bueno, ahí os dejo como con la incógnita de seguir investigando acerca de esto. Pero también quería explicar pues otras cosas que van relacionadas con esto, y es cómo certificamos que esa obra es única y tal, ¿no? Antes, como en el vídeo también se veía la introducción, que hablaban de los mineros y tal. Bueno, pues aquí voy a entrar un poco más en el tema. Hay principalmente dos maneras de probar que un NFT es único o que el blockchain se mantiene ahí. La más popular y la que ha funcionado hasta ahora así como más intensamente con monedas como el Bitcoin o con Ethereum, que son como las más clásicas, ya, podríamos decir. Que son, bueno, lo que hacen es proof of work, que significa que entre más gente está trabajando en esa, entre más nodos hay en esa cadena, pues podemos certificarla mejor. Nodos significan al final ordenadores o tarjetas gráficas, si queremos ser más específicos, ¿no? Entonces, si yo tengo una tarjeta gráfica en mi casa y la pongo a minar, significa que va a estar haciendo parte de ese blockchain, desencadenando, desencriptando información.
Cuando yo tengo esa tarjeta gráfica minando en mi casa y entre un pool de mineros, se llama, entre un grupo de gente logramos desencriptar cierta información, nos dan un reward, una recompensa en la moneda que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, como que nos pagan por estar ahí picando Ethereum o minando, ¿no? Entonces, eso se convirtió en un boom ahí muy loco que ahora creo que está bajando, en el que, pues claro, yo tenía una tarjeta gráfica en mi casa minando, ganaba algo de Ethereum, pero si tengo 2, si tengo 10, si tengo 100, si tengo una fábrica entera de tarjetas gráficas, pues puedo estar ganando mucho más dinero, ¿no? Tanto como para sostener cosas así. Entonces, bueno, el tema es el Proof of Work, volviendo al tema sin irme tanto. Es eso, es muchos mineros son capaces de mantener ese blockchain ahí. Y se certifica, pues como mostraba en el vídeo, todos están funcionando a la vez y están conectados, y cuando uno falla, pues entonces se sabe que no está funcionando bien, y entonces se invalida esa transacción, ¿no? Si hay algún cambio extraño. Luego bueno, ¿cuál es el tema de esto? Y ya vamos a profundizar más, pues igual ya lo podéis ir pensando un poco, que es pues el gasto climático y el gasto de energía que tiene eso, ¿no? Si yo tengo minando mi ordenador ahí a full, una tarjeta gráfica a tope, ventiladores, y se calienta un poquito mi habitación, pues imaginaros una habitación entera de esto, ¿no? Y no solo eso, sino lo que consume. No podemos calcularlo bien, pero es bastante heavy. Bueno, Julieta ya entrará un poco más ahí en el tema. Pero bueno, ese es el Proof of Work. ¿Qué pasa? Pues ya todo el mundo sabe que esto es un problema y queremos como combatirlo, porque es un sistema que funciona muy bien, pero desafortunadamente pues el capitalismo se fagocita cualquier cosa, incluido esto. Entonces, hablábamos de la otra manera de probar una cadena, que es el Proof of Stake, que también tiene sus más y sus menos, y que ahí os dejo también para que lo investiguéis un poco más. Con este sistema ya no hay muchos nodos que están todo el tiempo o que necesitan estar entre todos resolviendo la cosa, sino que se escoge uno de esos nodos para que sea un validador de lo que tengamos que hacer, ¿no? Que desencriptar o subir un NFT, o bueno, ese tipo de algoritmos, pues los va haciendo un validador, solo uno que gana, ¿no? Como que al azar escogen uno y ese es el que queda. ¿Qué pasa con este sistema? Pues que para tú ser validador necesitas poner dinero. También pues estamos hablando de este dinero criptomonedas, pero pues tú tienes que certificar que eres una persona que puede, o sea, que de verdad va en serio aquí con esto, entonces pones dinero y luego pues ese dinero pues se te devuelve si validas una historia de estas. Entonces, pues, ¿qué es lo que empieza a pasar también? Pues que si en un pool de validadores, bueno, ya no se llama pool, pero bueno, entre un grupo de validadores hay alguien que tiene más del 50%, pues tiene muchas más, bueno, entre más dinero tienes, más probabilidades tienes de validar. Entonces, tampoco tiene no acaba de tener tanto sentido, porque si tú tienes mucho porcentaje, pues siempre vas a ser el validador, ¿no? Entonces tiende también a ser un poco ahí raro. O sea, no hay una manera buena, así que digamos, pues esta es la mía, ¿no? Porque por un lado tienes ese gasto medioambiental, por el otro lado tienes este otro, que es como los que más ganan son los que ya más tienen también, y los que más probabilidades tienen de estar ganando, ¿no? Bueno. Pero eso es una muestra de la sociedad, creo que está ahí como dibujada de todas maneras. Bueno, en fin, esas son las dos maneras de probar nuestras transacciones. No solamente con NFT, sino pues con todo lo del blockchain relacionado. Entonces hay monedas diferentes en cada una. En el caso del Proof of Stake hay algunas cuantas que están trabajando ya con esto, como Cardano, que es como la más popular, creo, ahí, y hay como submonedas de esto, y hay unas cuantas más, bueno, la lista es interminable. Y hay, por ejemplo, Ethereum, que es como la más clásica para los NFTs, o que se hizo tan popular porque era con lo que más se comercian NFTs.
está ahora intentando hacer el paso de Proof of Work a Proof of Stake, pero llevan años diciendo que se van a pasar historias, pero bueno, es muy complicado pasar un sistema a otro teniendo tantas transacciones que están ahí de por medio. Entonces, bueno, pues ahí van. Creo que de momento yo ayer volví a revisar y siguen ahí de, no, es que sí, que ya lo vamos a hacer. Bueno, en fin, volviendo ya al tema, lo que hacemos cuando queremos hacer transacciones con NFTs, o sea, vender nuestros NFTs o querer comprar alguno, es crearnos una wallet. Entonces aquí es cuando decidimos cuál es la moneda que usamos y al final cuál es el algoritmo que está detrás, si es Proof of Work, Proof of Stake, y bueno, y ahí todo el mundo también sigue. Y mundo de especulación, que supongo que ya para nadie es como un secreto ni una novedad, que ha habido un boom en cuanto a comprar estas cosas y a usarlas como moneda de intercambio extraña, que eso nadie lo acaba de entender. Pero bueno, el tema es, creamos nuestra cartera donde decidimos cuál es la moneda que usamos y en esa misma cartera es donde se ponen los NFTs, que al final pues es un codiguito que tenemos de nuestra obra de arte y con la que la podemos pasar a otra persona y a otra persona, ¿no? Lo bueno de los NFTs en este sentido es que son como traqueables, o sea, si yo vendo un NFT, puedo saber quién es la persona que lo ha comprado, por cuánto lo ha comprado, a quién se lo ha vendido y eso sigue así, ¿no? También. No solo eso, sino también yo puedo decir cuando yo subo un NFT, cuál es el porcentaje que yo quiero de las transacciones que se hagan. O sea, yo sigo ganando dinero si se sigue vendiendo esa obra. O puedo al menos saber quién la tiene, ¿no? Entonces, eso sí que es como un avance de lo que había antes, ¿no? Tú vendías una obra y ya, bueno, no sé quién la va a tener. Termina ahí en Dubái o yo qué sé, sin tú saber ya de dónde sale, ¿no? Bueno, eso no tiene nada que ver con las wallets, pero me enrollé. Bueno, sí, tiene que ver por eso, porque creamos la wallet y entonces ahí es donde podemos ver ese hash y podemos ir a ver en diferentes webs qué ha pasado con nuestro NFT. Entonces, los marketplaces son lugares en donde ponemos las obras. Y ahí también hay un tema, porque bueno, pues cada uno tiene sus reglas, decide qué moneda utiliza, qué porcentaje se queda y bueno, y qué muestra también, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay unas cuantas. Yo he puesto aquí 4 ejemplos, 2 que son como los más clásicos y en donde todo el mundo ha puesto obras y pues eso. La más clásica así de todas se llama OpenSea, que bueno, como su nombre indica, casi es como ahí está todo el mundo de los NFTs, ¿no? Hay algunas bueno, páginas que pones NFTs, pero sin embargo están aquí también, ¿no? Como que ahí es donde tú puedes ver todos los NFTs y todo el mercado, tú puedes crear bastante fácil una cuenta y crear y subir NFTs o descargarlos y tal. Ha habido, bueno, todo un mundo aquí porque mucha gente ha empezado a subir, como tú lo que haces cuando subes un NFT, subir un .jpg o un vídeo o lo que sea, lo subes, dices que es tuyo y lo vendes. Es tan sencillo que entonces mucha gente pues ha empezado a hacerlo. Yo de hecho hace tiempo cuando estaba preparando esto, fui a YouTube a buscar, bueno, cómo hacer un NFT, ¿no? Pero yo lo que quería era saber cómo subirlo y lo que encontraba eran vídeos, bueno, y lo podéis hacer rápidamente, que es como vídeos de tutoriales de Photoshop o de After Effects o algo así, que te enseñaban cómo poner una foto, hacerle un par de efectos o algo así y descargarla para poderla subir y hacer arte y dinero con esto, ¿no? Entonces es como una especulación extraña que ha habido ahí, sobre todo pues que en el momento así del boom. Los de OpenSea se han dado cuenta y decían, bueno, pues aquí el spam es el 70% de lo que encontréis aquí, es spam y gente que quiere hacer dinero fácil, etcétera. Hablábamos antes de comenzar que este boom creo que está bajando y que creo que lo que va a pasar, me aventuro así, es
que al final pues solo vamos a quedar los artistas que queremos o que quieren hacer o comercializar su arte, venderla ahí y tener como ese sello de autenticidad dentro de la blockchain, ¿no? Estamos ahí en ese momento. Entonces, bueno, OpenSea podéis encontrar todo tipo de NFTs, tanto de gente súper famosa que ha hecho mucho dinero ahí, como pues los tutoriales estos de Photoshop subidos aquí. Otro clásico también de este estilo es Rarible, donde también es muy fácil crear NFTs y que además tiene la ventaja, o no sé, el extra, de que puedes usar varias monedas, creo que tienen además su propia moneda o algo así, que bueno, y que tú puedes subir obras sin tener que pagar un fee. O sea, normalmente tienes que pagar algo cuando subes algo. Y esto lo hacen como para asegurarse de que eres una persona real o algo así, ¿no? Como que te dicen, bueno, conéctalo con tu wallet y es tu manera de certificar que esa obra es tuya o algo así. No hay manera de saber si esa obra es tuya o no. Bueno, ya os contaré más cosas de esto. Y por otro lado, pues está Cardano, que es la moneda otra que os decía que va con Proof of Stake. Y tiene pues sus paginitas o sus marketplaces que trabajan pues con Cardano. Esta la encontré que es como parecido a Rarible o a OpenSea, las otras que vimos, pero que trabaja con Cardano, bastante fácil de subir NFTs. Y luego creo que hay otro tipo de marketplaces que para mí creo que es como la manera más justa de hacerlo, o que bueno, que es una buena alternativa, que es gente que de verdad trabaja para el arte, o sea, para el mundo del arte, y que lo que piden es como una confirmación de que tú eres artista, así que tienes que rellenar un formulario, mostrarles tu arte y tal. Ellos manualmente revisan esa información y te dicen pues si puedes subir cosas ahí o no. Y cuando ya estás, que se tardan semanas también, por cierto, o sea, no es un proceso rápido. Cuando ya estás, entonces sí que puedes exhibir piezas aquí. Este también, bueno, es un ejemplo, hay muchísimos. Y después de un rato, bueno, pues también puedes vender tus piezas aquí. Entonces, bueno, pues el proceso según cada uno pues es diferente, ¿no? Bueno, eso nunca cargo. Ah, sí, aquí está. Bueno, siempre cuando veis los NFTs, pues ya veréis que son así como las típicas, como casi GIFs y historias así que a veces son tan feas o que no entendemos por qué, bueno, etcétera. No me quiero alargar mucho más. Solo quería poner o enseñaros un par de ejemplos de artistas de la zona que han comercializado su arte a partir de NFTs y que son ejemplos de hacia dónde yo creo que podemos avanzar como artistas en este campo y bueno, y como apartarnos un poco de esa especulación, ¿no? Por un lado, pues está Ana Carreras, que tiene un ejemplo aquí muy guay. Ella es artista digital y lo que hizo fue un algoritmo que desarrolla pues estas imágenes que podéis ver aquí. Entonces, lo que ella hizo fue el algoritmo y cuando los vendía, los hacía, el algoritmo hacía el JPG, pues la imagen. O sea, no existía hasta que alguien la compraba. Y dijo, bueno, pues voy a hacer 1000 de estos. Entonces tú compras una obra sin saber qué es lo que vas a ver, compras el algoritmo, o sea, sabes que más o menos va por ahí la cosa, pero hasta que no lo creas, no, o sea, hasta que no lo vende, pues no se crea, ¿no? Es bonita esa idea, ¿no? Y también pues cada una de ellas pues es diferente, entonces son piezas únicas que existen ahí. Y esto pues es otra página que hace una curaduría, o sea, le dice a los artistas que quieren que participen ahí, no es como que tú subes una historia y la vendes y ya, sino que hay alguien entre medio también, ¿no? Como en el arte normal, pues siempre. Hay intermediarios ahí que te permiten que esto se venda. Bueno, ella vendió los 1000 true sets, cada uno era un Ethereum, que son, bueno,
bueno, un dineral, hizo un dineral. Hizo un dineral con esto y ella ni sabía y no se dedicaba a esto y un día abrió el wallet y se encontró un sorpresón ahí loco, bueno, etcétera. Y es interesante oírla hablar de esto porque para ella es como un medio de vender lo que hacía de todas maneras, ¿no? O sea, lo habría hecho así o habría seguido haciendo sus historias. De hecho, pues sigue con el arte, ¿no? No es como ahora pegó el pelotazo y tiene una casa ahí en no sé dónde, bueno, etcétera. Ya paro, solo la última. Enter es otro artista, a mí me encanta porque son artistas que ya trabajaban con el digital y ya estaban haciendo cosas y ahora pues va mucho más allá, ¿no? Y aquí de paso os enseño pues otra plataforma que es diferente que se llama Async. Y entonces esta obra de aquí, lo interesante que tiene es que tienes como un máster, una obra que, bueno, en esta imagen que es así grandísima, pero que tiene como personajitos y van pasando cosas, ¿no? Entonces él vende la pieza entera por un dineral, pero además también puedes como tener acceso a los diferentes personajes y historietas que están pasando por aquí, entonces como que los tienes por separado. Entonces esta gran obra, este gran máster tiene diferentes dueños. Y que además tú esas cosas las puedes ir cambiando y eso se hace en la plataforma. Tú, por ejemplo, puedes darle la opción al dueño o a la dueña que cambie ese personaje, ¿no? Que ahora tiene el pelo largo, ahora tiene el pelo corto, ahora es así, ahora tiene este color o tiene diferentes opciones. Entonces tú como que tienes cierta interacción con la obra que acabas de comprar y lo hace interesante también. O por ejemplo puedes hacer que según las horas del día vaya cambiando, ¿no? Esta pieza ahora se ve así, pero de noche pues se ve el cielo de otro color, bueno, las opciones son infinitas, ¿no? Entonces le da ahí otro tipo de historias. Y también aquí en esta plataforma y hay muchas otras que también trabajan con música y con layers de música, con diferentes capas de música. Entonces también la persona que tiene esa obra pues puede decidir en algunos parámetros de eso, de cómo está sonando en ese momento, ¿no? Entonces tú la puedes escuchar y decir, ay, bueno, pues ahora voy a hacer que este sonido tenga un timbre diferente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son como otras vías por donde podemos ser un poco más creativas y pensar un poco más en hacia dónde puede ir todo este boom y toda esta historia, ¿no? Y bueno, ya, creo que ya. Ok, gracias Lina. Vale. Perfecto, ahí hay un montón de conceptos interesantes, ¿no? Sí, bueno, sí. me ha encantado que el artista Enter tiene la pieza esta grande a 9,99, como si fuera 9,99 Cerums, como si fuera el colmado, ¿no? Hoy de rebajas tengo esto, que luego son 30.000 euros o 300.000 euros. Ya. Está guay. Bueno, gracias. Luis nos presentará un concepto también que últimamente se oye hablar mucho, que es el tema del metaverso y otros conceptos relacionados. Y bueno, a mí me vuelve loco este tema. Todos, si tenemos una edad, vivimos algo hace pues casi 25 años o 20 años, a lo mejor que era Second Life, que a lo mejor era como una intención de crear algo así, no tuvo su momento burbuja, su momento que todo el mundo hablaba del tema, y ahora parece que ha vuelto eso mismo, ¿no, Luis? Y bueno, vuelve con el mundo blockchain. Bueno, sí, Second Life fue, digamos, uno de los primeros metaversos que hubo hace mucho tiempo, con la diferencia de que no existía el blockchain. Por lo tanto, era un metaverso que existía en un solo lugar, a diferencia del resto. Y bueno, hoy he venido yo a hablarles o intentar que se entienda lo que es el metaverso y sobre todo qué industrias culturales y creativas pueden existir dentro de este metaverso y qué retos van a haber para la cultura y para las personas el día de mañana en un futuro. Hemos visto ya lo que es las NFTs y creo que en el metaverso es donde más vamos a usar NFTs para intercambiar cosas y para crear esta economía colaborativa que vamos a necesitar en el metaverso con el fin de intercambiar cualquier tipo de cosa.
Pero antes de hablar del metaverso, es muy importante preguntarnos cómo llegamos hasta aquí o qué fue lo que nos trajo a este metaverso. Edu ya lo explicó y lo dijo al principio, de cómo la web ha evolucionado en 3 fases y cómo esta tercera fase nos está dando a día de hoy el blockchain, NFTs, metaversos y distintas formas de interactuar los seres humanos. Pero todo empezó con la web 1.0, allá por el año 90, cuando se conectaron los ordenadores y ya lo dijo Edu, las personas éramos simples espectadores o consumidores de la red. Esto evolucionó en el 2002 a 2006 con la creación de aplicaciones, con la creación de apps, con la creación de redes sociales, de blogs, de Wikipedias. Y es lo que estamos viviendo hoy en su máximo esplendor, a plenitud. Es con lo que nos levantamos y con lo que nos acostamos, con las aplicaciones y lo interconectados que estamos todos a día de hoy. No es sino hasta el 2009, con la creación del white paper de Satoshi Nakamoto, que aparece el Bitcoin. El Bitcoin como una alternativa al dinero tradicional, al dinero fiat, y sobre todo una nueva moneda que utilizaba la tecnología blockchain para intercambiar valor, para intercambiar dinero. Esto en el 2008, a raíz del 2008 es de que nace la web 3.0, pero no lo hemos podido todavía vivir en su plenitud y es a día de hoy que estamos ya teniendo esta construcción de la web 3.0 y sobre todo que ya está siendo interoperable y ya está siendo usada para muchas cosas. Una de sus joyas es las de NFT, lo que ha explicado Lina, y otra alternativa es el metaverso. El metaverso construido en esta web que su esencia es la descentralización. El objetivo de la web 3.0 fue cambiar la centralización que había en la web 2.0, donde todos los datos y todas las cosas están centralizadas en una empresa o están centralizadas en una persona o en una plataforma. Pero aparece esta web 3.0 para descentralizarlo todo, sobre todo los servicios, que busca a través del blockchain descentralizar servicios, descentralizar información y sobre todo encriptarla para que nuestros datos y nuestra información no pertenezcan a una sola empresa, sino que pertenezcan a diferentes ordenadores a nivel mundial con la tecnología blockchain. Luego de la creación de Bitcoin aparece un ruso llamado Vitalik, que es el creador de Ethereum, y coge este código abierto y lo modifica, ya que es un código modificable, y crea la red de Ethereum con su moneda nativa llamada Ether y sobre todo crea los contratos inteligentes, los smart contracts, que es una de las formas que utilizan las NFTs para vender arte, para intercambiar tokens y para intercambiar valor. Yo creo que uno de los aspectos más disruptivos de la blockchain es estos contratos inteligentes que pueden ser encriptados en la cadena de bloques y que a día de hoy van a ser lo que necesita el metaverso para que sea interoperable y para que nosotros el día de mañana estemos en él intercambiando cosas, demostrando propiedad y sobre todo demostrando quiénes somos, nuestra identidad digital basada en una cadena de bloques. He traído este ejemplo para que se pueda entender mejor. En la web 1.0 éramos usuarios y con un password entrábamos a cualquier página. En la web 2.0 llegan las empresas, se adueñan de nuestra información, de nuestra identidad digital y es lo que vimos ahora, que para entrar a cualquier plataforma, para inscribirnos en cualquier cosa, nos dan esta alternativa de utilizar Facebook para que Facebook diga quiénes somos y poder acceder a esta web 2.0.
Pero con la web 3.0 aparecen las billeteras digitales o las wallets. Estas wallets, cualquiera que quiera navegar en la web 3.0 va a tener que tener una. Estas wallets son como llaves que abren distintas aplicaciones, abren las dApps, o pueden ser usadas para almacenar criptomonedas o para almacenar NFTs o tokens o colecciones que yo haya comprado o haya creado. El día de mañana todos creo que estaremos con una wallet dentro de nuestro móvil y sobre todo utilizando para almacenar valor, para almacenar cosas que viven dentro del metaverso. Este ejemplo creo que es uno de los que más nos puede demostrar de cómo está cambiando esta forma de acceder a la red. Otro es un tweet que publicó el Marketplace de Foundation, en la cual nos pone que en la web 2.0 damos una imagen a Instagram. Instagram utiliza esa imagen, la monetiza, y esta misma plataforma se hace rica o millonaria de nuestra creación de contenido. ¿Qué recibimos nosotros? Likes, nada más, o comentarios negativos, positivos. Pero esto cambia, en la web 3.0 vamos a crear contenido, vamos a crear imágenes o colecciones, las vamos a subir a nuestros marketplaces y en vez de recibir solo likes, vamos a recibir monedas digitales, criptomonedas, ya sea en cualquier blockchain que utilicemos. Y de una otra forma empieza a tener esto más sentido, porque se nos está pagando, se le está dando un valor real a ese contenido que artistas o que cualquier persona está subiendo y colgándolo en la red. A día de hoy, en la web 2.0 existen las aplicaciones que las utilizamos todos los días y que puede ser que el día de mañana sean obsoletas o sean reemplazadas por aplicaciones de la web 3.0. En la web 2.0, bueno, tenemos las típicas, ¿no? Google, Skype, Twitter, Facebook, WhatsApp, que a día de hoy las utilizamos todos. Pero esto va a cambiar con la evolución del Internet, con la evolución de esta web 3.0 y serán reemplazadas por proyectos, por dApps, por aplicaciones descentralizadas, en las cuales no va a haber una empresa o un conglomerado de empresas o una sola persona detrás de esto que se estará haciendo rica con nuestra privacidad o con nuestros datos, sino son proyectos descentralizados que están en fase de construcción y que pertenecen a los creadores. Funcionan en base a códigos democráticos donde se puede votar qué se hace, qué no se hace y que funcionan a través de la blockchain. Gracias a esta tecnología que les hemos venido a hablar hoy, se abre un mundo de posibilidades, sobre todo para el sector cultural, para artistas, para personas que de una otra forma quieran vivir de sus creaciones, o esta industria creativa, cultural que existe en el mundo tradicional y la cual a día de hoy el blockchain la necesita para esta construcción de este metaverso que vamos a hablar ahora. El metaverso. Les he querido dar esta breve introducción, sobre todo para que se entienda qué es lo que utiliza el metaverso para que pueda ser operable. El metaverso está operado en esta blockchain, en esta cadena de bloques descentralizada, en la cual es un mundo paralelo, un mundo alternativo, un mundo digital, que ya existe el día de hoy, si bien no está siendo tan utilizado o es un poco aburrido entrar al metaverso, ya existen metaversos
y sobre todo proyectos que se están creando dentro de él. Pero el metaverso no es más que eso, es un mundo alternativo, un mundo paralelo, donde se puede hacer todo, absolutamente todo, excepto comer o tomar agua. Pero creo que si bien a día de hoy el metaverso no está en su máxima plenitud, el día de mañana, cuando lo esté, podremos hacerlo todo. Y va a requerir de esta tecnología que hemos hablado hoy, las NFTs, para que sea sobre todo interoperable. Como les he dicho, en el metaverso se va a llevar una vida alternativa. Nos reuniremos con amigos, va a haber diferentes profesiones, van a haber nuevas profesiones. El metaverso necesita arquitectos digitales que construyan casas en las parcelas. El metaverso necesita hasta guías de turismo para que expliquen a las personas cómo funciona este mundo. Y no sé, cualquier profesión que existe en el mundo real, yo creo que en este mundo digital se la va a necesitar y van a haber nuevas profesiones y creo que se abre un mundo de alternativas, sobre todo para el sector cultural, ya que a día de hoy, si tú entras a un metaverso, hay conciertos, hay exposiciones de arte, galerías, hay museos que están utilizando NFTs para que puedan operar. Y sobre todo se abre un nuevo tipo de economía, economías de moda, de arquitectura, como les he dicho, conciertos, museos, donde vamos a ver personas comprando cosas con el fin de demostrar que son el único dueño y artistas premiando a sus seguidores con NFTs y muchas cosas que vemos en el mundo normal, vamos a ver en este mundo alternativo. Mark Zuckerberg este año publicó un video de más o menos 1 hora explicando su nueva empresa llamada Meta y sobre todo explicando de cómo va a ser el metaverso que ellos ya están construyendo y que quieren tenerlo para el 2025. Es muy interesante esta creación que se está dando dentro de esta empresa Meta. Yo soy un poco incrédulo de cómo va a ser el metaverso que presentó Mark Zuckerberg, pero en la presentación a nivel didáctico creo que está muy bien ver el video para más o menos entender cómo va a ser el metaverso y cómo va a funcionar. Yo he traído hoy un video de 1 minuto y algo de esa presentación que hizo Mark Zuckerberg, en el cual explica cómo van a ser utilizadas las NFTs dentro de este metaverso. Imagine your best friend is at a concert somewhere across the world. What if you could be there with her? I'm packing all my sneakers. I never had a club. Yo. You're here! Tell it like it is. Tell what you love, how you live. When you're doing what you do, just tell the truth. Just tell it, just tell it, just tell it, just tell it. After party passes? Yes! I want you to tell it like it is. Love how you live. When you're doing what you do, just tell the truth. Jumping in now. What if there was an after party that anyone could go to, no matter where they were? This is wild! Hey, check this out. Charity auction happening. Oh, there's swag.
And when you go to the after party, you could connect with other fans, hear new versions of your favorite songs, and check out the merch that just dropped. Ooh, I like that one. Well, now you've got to get it. Bueno, como he dicho, no creo sinceramente creo que estamos muy lejos de ese metaverso. Y para algunos les parecerá algo distópico esto que está ya creando Mark Zuckerberg, pero es algo que ya se está dando, o sea, no podemos evitarlo. Sin embargo, creo que para llegar a lo que él ha mostrado, nos quedan años, nos quedan muchos años, porque esto está empezando y llegar a eso se necesita mucha infraestructura, mucho trabajo y bueno, si lo llegamos a ver nuestras generaciones, bien, si no, no nos habremos perdido de tanto. El New York Times hace más o menos un año hizo esta pregunta, si ya estamos en el metaverso. La gente que cree en la criptografía, en el blockchain, dice que ya lo estamos. Hay gamers que ya están dentro de este metaverso y que viven todos los días en él. Yo no sé si estemos en el metaverso. Lo que sí estoy seguro es que ya existen metaversos que están utilizando esta tecnología de blockchain para que gente pueda relacionarse, para que las personas puedan entrar en él y ser actores de un mundo virtual. Actualmente un metaverso se ve así. Esto es un mapa, es el mapa de Decentraland, un metaverso que les invito a que se creen un wallet y ingresen en él para que vean más o menos lo que es a día de hoy un metaverso real y no lo que nos ha mostrado Mark Zuckerberg. Pero el metaverso se ve así. Esto es el mapa de ni sé cuántas miles de parcelas que a día de hoy ya están vendidas todas. Si quieres comprar un terreno aquí, tienes que solicitar a algún dueño que te lo venda y quizá por un muy alto precio. Pero bueno, las semillas están sembradas y es solo cuestión de tiempo que esto se desarrolle. Sin embargo, no podemos negar que la tecnología es parte de nuestras vidas, que nos estamos convirtiendo en una civilización digital. Este cambio que estamos teniendo ya lo empezamos a vivir hace muchos años con la creación y la evolución de la web, pero a día de hoy podemos decir que casi el 93% de las personas están consumiendo tecnología y sobre todo el 76% afirma que la tecnología y que el Internet es parte de su vida y de su actividad cotidiana. Ya hemos dado los primeros pasos, sobre todo los que están construyendo este metaverso son artistas y son ingenieros. Los ingenieros creando código y los artistas dándole forma a ese código. Es difícil todavía algunas cosas dentro del metaverso. Esto es un problema, pero también es una oportunidad para que todas las personas que les haga clic estos conceptos ingresen a estudiar esta tecnología y de una otra forma aporten con algo o colaboren. Como les he dicho, ya hay metaversos, este es uno de ellos que tiene su moneda nativa que es Maná. Les dejo aquí, esta es la dirección. Y todo esto está trayendo una disrupción creativa. Este impacto de las NFTs han traído de que se esté creando una nueva economía de intercambio de valor utilizando criptomonedas y utilizando NFTs para de una u otra forma transmitir obras, transmitir certificados, transmitir propiedad. Creo que si algo le faltaba al metaverso, ya con el blockchain eran las NFTs. Las NFTs como forma de intercambiar propiedad.
ya que la NFT es eso, no es que esta tecnología está siendo utilizada solo por artistas porque es para los artistas, no. Las NFTs es una forma de autentificar algo. Y con el uso de eso podemos hacerlo para intercambiar parcelas dentro de este mundo virtual, intercambiar ropa dentro de este mundo o en otros casos intercambiar arte. Era el puente, estas NFTs eran el puente que necesitaba el metaverso para que los usuarios puedan actuar en él y sobre todo intercambiar lo que en el mundo real lo hacemos a día diario con el dinero tradicional. He traído estas 3 conclusiones que nos pueden ayudar a terminar de entender y espero haber hecho un clic a todas las personas interesadas para que se estudie lo que están haciendo ahorita las empresas digitales, que es transformándose hacia esta web 3.0. Yo pienso que se va a dar, que el metaverso, las NFTs o el blockchain necesita una mejor calidad de uso para que sea de fácil acceso para los usuarios, así como lo es Internet. Internet no lo entendemos cómo funciona, pero es parte de nuestras vidas y lo utilizamos todos los días. Y cuando exista esta mayor calidad de uso de la tecnología blockchain, creo que se expanderá más todos los aspectos que a día de hoy nos concretan, que es la cultura, el arte y sobre todo la interacción humana dentro de un mundo alternativo. Se tiene que mejorar la tecnología de realidad aumentada para que se pueda explotar lo que es un metaverso, sobre todo el metaverso que hemos visto de Mark Zuckerberg. Se tiene que mejorar la virtualidad, el 3D, para que esta web 3.0, que es el Internet inmersivo, pueda tener una funcionalidad correcta, como ya lo tiene la web 2.0. Y sobre todo, integrar tecnologías, estas nuevas tecnologías que nos está dando esta nueva revolución industrial, para que cohabiten en este metaverso y puedan ser usadas y sobre todo sea lo más fácil utilizar una billetera electrónica, entrar en el metaverso, vender obras a través de NFTs. Cuando todo esto se dé, podemos decir que estamos en la web 3.0, podemos decir que estamos ya en el metaverso y que esto se ha convertido en parte de nuestras vidas. Hasta aquí. Gracias, Luis. Dios mío, me va a explotar la cabeza bien. Pero me gustaría hacer dos puntos. Cuando hablabas de... Bueno, yo me acuerdo, no sé si han visto, hay una película que se llama Ready Player One, de Spielberg, basada en un libro. Yo cada vez que me hablan del metaverso me acuerdo de esta peli, de este libro. Y la otra cosa es el metaverso de Facebook, de Zuckerberg. Es como vivir en Pixar, ¿no? Una película de Pixar con estas... Sí. Pero me hace gracia solo de pensarlo, ¿no? Ok. Julieta. Ok. Encantado, qué guay. Bueno, ahora supongo que tú vas a introducir el tema de todo esto es súper bonito, todo esto es fantástico, pero esto tiene un lado oscuro, ¿no? Un lado más que ha introducido un poquito Lina, y es el tema de la sostenibilidad, ¿no? Sí, en realidad, a ver, por un lado me parece que es importante, creo que bueno, todos no trabajamos en arte, en cultura, pero estamos evaluando que hay un riesgo y que el riesgo es muy grande. Quizás no sabemos precisar bien qué, o sea, si es un tema técnico, si es solo un tema ambiental. Por un lado, nosotros estamos súper a favor de esta evolución tecnológica porque lo que está haciendo es democratizar el conocimiento y darle la oportunidad a diferentes artistas que siempre estuvieron excluidos por cuestiones quizás económicas o porque no tenían un mediador o un curador que le permita realizar exposiciones, le está dando la oportunidad de acceder a no solo la popularidad, sino a mostrar su arte, ya sea desde cualquier dispositivo, desde su ordenador, desde un teléfono móvil. Entonces nosotros, por un lado, estamos a favor, ¿no? Fíjate. Bien. Entonces, bueno, es importante destacar que, si bien esto está democratizando, está dando una apertura,
hay un riesgo y hay un riesgo muy grande que se desprende no solo de cada una de las transacciones, como mencionaron, de los NFT, sino de todo lo que está sucediendo en la red blockchain. Y que no es algo que se pueda medir muy fácil, no es algo que yo cargo un NFT y esto se mide, sino que esto tiene una cadena de emisiones de carbono desde que lo generamos hasta que esto sigue y es infinito, que es difícil de medir si no lo hacemos a través de diferentes indicadores, que igual tampoco nos da la solución ni la respuesta de cuánto estamos contaminando. Entonces, bueno, eso es importante como decirlo antes de comenzar, como que estamos a favor, no es que estamos en contra y que no hay que hacerlo, sino ver cuáles son los métodos más saludables o un poco más ecológicos o más amigables y qué podemos nosotros exigir, ya sea como creadores digitales, como trabajadores del arte, de la cultura. Bueno, como fue diciendo Lina, Luis, Edu, nosotros hicimos primero una introducción de blockchain, hablamos de los diferentes NFT, hablamos del metaverso y ahora viene, el tema huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? Lo escuchamos en todos lados, lo vemos en las redes. La huella de carbono es un indicador ambiental que lo que nos va a permitir es medir cuál es la contaminación y cuáles son las emisiones de carbono que nosotros generamos, ya sea como individuos, ya sea de forma colectiva, ya sea como empresa, ya sea con un proyecto en particular. Entonces, estos indicadores, esta huella de carbono, lo que también se escucha mucho hablar de la huella digital, en este caso puntual, lo que nos va a permitir es ver, cuál es el gasto que nosotros estamos demandando, cuál es el gasto que hacemos en el ambiente y cómo podemos hacer para ya sea compensarlo o directamente eliminarlo. Por ejemplo, hemos mostrado diferentes NFT, no es nada que les sorprenda, pero estos a mí me gusta también exponerlo porque a veces digo, tenemos a Beeple, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un NFT de 39 millones de dólares y paremos de contar porque no sé ya cuánto va, porque sigue esta cadena. Donde sí está hablando de un árbol, de que el árbol está por encima de lo que sería la industria, pero él al mismo tiempo, con todo mi respeto porque también me gusta mucho lo que hace, ¿no? Pero son ellos mismos los que se están enriqueciendo conscientes del daño ambiental que esto está produciendo. Y también el tema es pensar un poco, esto se está dando. Y no hay una solución real, realmente es tan difícil pasar del proof of work al proof of stake o es una decisión económica. Entonces, por ahí también va un poco el debate, ¿no? Que lo tenemos también entre nosotros mucho y me parece importante hablar un poco de las estadísticas. Estas estadísticas tenemos por un lado la página oficial de Bitcoin donde te muestra que son reales y por otro diferentes artistas como Memo y algunos que luego vamos a exponer que están militando sobre este tema y están demostrando que, por ejemplo, una transacción, de NFT, o sea, me estoy refiriendo a cargar un NFT, más allá de la cadena que pueda tener después, ¿no? Equivale, por ejemplo, a un vuelo de 2 horas, yo sola, en un avión de Berlín a Zurich. O sea, un vuelo de 2 horas, lo que implica ir al aeropuerto, tomar el vuelo, las emisiones de carbono que esto genera y detenerlo. O, por ejemplo, tener una laptop encendida durante 3 años. O un ordenador de los fijos, durante 10. Entonces estamos hablando que un clic, lo que nosotros vemos tan trend y tan moderno y wow, ese solo clic está, por ejemplo, generando a nivel, esto no lo tengo aquí, pero esta investigación es de ayer, muy interesante, de este artista Memo, dice que la vida útil de un NFT equivale a 3 árboles. O sea, equivale a 3 árboles lo que es la vida de un árbol y todo lo que genera, siempre midiéndolo con las emisiones de carbono. O, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, sabemos todos que se consume mucha electricidad. Un hogar medio de Estados Unidos, 3 días consumiendo energía es lo que equivale a una transacción de NFT. O, por ejemplo, por hablar un poco de Argentina, mi país, la red Bitcoin el año pasado utilizó anualmente la misma energía que utilizó Argentina durante todo el año. Entonces, es un poco fuerte. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo. Del inicio, ¿estamos a favor? Sí. ¿Queremos que este cambio suceda, que se democratice el conocimiento, que se democratice el arte? Siempre. Estamos
por encima. Creemos que el arte es cultura y la cultura hoy en día es todo. Es lo que condiciona nuestros pensamientos, nuestra sociedad, pero ¿a costas de qué? Entonces, no solo lo digo yo, lo decimos nosotros, sino que tenemos referentes, por ejemplo, bueno, tenemos Bill Gates, Elon Musk, que ya tienen su poder, tienen desarrollo económico, fueron un poco los mentores también de estos avances y son los primeros en decir que estos métodos, siempre hablando un poco más del Proof of Work, es el método que más ha contaminado en toda la humanidad. Bueno, lo dejo a su criterio. Bueno, hay diferentes medios que también hablan sobre esto. Y bueno, quizás sí es un poco, bueno, como bien decía Edu, esta madriguera, ¿no? del conejo, un poco también tiene su lado oscuro, pero también hay algunas soluciones. O sea, no es que no, tenemos algunas acciones que podemos, bueno, tenemos algunas acciones que podemos tener en cuenta, que es, por un lado, exigir el pase del Proof of Work al Proof of Stake urgente. Y esto yo tengo mis serias dudas si realmente no le podemos pedir a las empresas que lo están gestionando, como Ethereum, que tengan mayor celeridad en la resolución de algoritmos. Yo creo que se puede hacer, pero el tema es que es una decisión económica. Y esto tiene que quedar claro que es una decisión económica. Entonces, ¿están decididos a ver que el daño ambiental es devastador? Que lo que está sucediendo ahora no hay vuelta atrás. O sea, estamos como cuando en el inicio de cuando se creó el plástico, cuando no se sabía para qué iba a ser usado y que hoy en día se usa para todo y que no podemos eliminar los microplásticos ni de nuestro cuerpo. Estamos en ese estadio en el cual las acciones hay que tomarlas y hay que tomarlas ahora. Gubernamentales y entender que a mí me gusta mucho también mencionar, sin criticar a Silicon Valley, pero hay una realidad. La evolución de Estados Unidos y la evolución tecnológica no está a la par de nosotros, los mortales que somos, no sé, de una clase media, que tenemos nuestros proyectos, nuestro trabajo. No podemos estar a la par porque no tenemos ese desarrollo económico. Entonces, frente a eso, entender que son los gobiernos los que tienen que pedir a las mismas empresas un stop. Decir, ok, hagámoslo, pero veamos cómo. Hay muchas plataformas. Eso, bueno, es una de las alternativas, ¿no? Poner a nivel legal y entre nosotros militar para usar plataformas y ir parando a Ethereum, por ejemplo. Carbon, me gusta mucho, se los recomiendo porque lo pueden instalar en sus ordenadores e ir midiendo cuáles son las emisiones de carbono de lo que están generando, ¿no? Y de lo que van trabajando. Entonces hay un método que también es importante decir, que es el método de la compensación, por el cual esto lo podemos aplicar en todos los órdenes de la vida, ¿no? Pero bueno, específicamente en lo que es Red Blockchain, a través del método de la compensación, nosotros decimos, ok, yo consumí tantas emisiones de carbono, o sea, generé tantas emisiones de carbono por determinado acto, me encargo de compensar esas emisiones de carbono, ya sea colaborando con una ONG que planta árboles, como lo hacen muchas de estas plataformas, o mismo decir, ok, si hoy cargué un NFT, hoy voy caminando al trabajo o hoy no consumo plástico. Entonces, que la compensación sea individual para que luego sea colectiva. ¿Esta es la solución? No, seguro que no, porque la contaminación sigue estando, pero por lo menos las emisiones que generamos están calculadas. Y para esto hay, bueno, la calculadora también, la web de calculadora es muy buena, la de Carbon es sobre las emisiones. Pero bueno, fíjense porque muchas veces la suspenden, que también esto es muy interesante, la va siguiendo y está 3 días quizás suspendida la página porque, bueno, hay otros intereses. Y, bueno, Cardano, como mencionó Lina, nos parece que es una alternativa súper positiva. Por ahora, la que sí está empezando a utilizar el otro método. Y también es importante destacar que el otro método lo que hace es, también tiene una seguridad, no es que no la tiene, pero quizás la celeridad no es la misma. Entonces, tener en cuenta que esa celeridad a lo mejor no es inmediata o no tenemos un rédito económico directo, pero sí estamos concientizándonos mucho más sobre lo que necesita el planeta, ¿no? El ritmo del planeta, que de ninguna forma es el ritmo de las grandes industrias. Bueno, tenemos SolarCoin, tenemos otras que nos parece interesante que se investigue. Y también un detalle, el tema es, bueno, ¿por qué esto contamina?
¿Por qué estas emisiones? Hoy en día, muchos nos preguntan, nos dicen, bueno, si yo me voy, no sé, al medio del campo y pongo mis paneles y me pongo a minar cripto, ¿es válido? ¿No? ¿Contamina? Bueno, a ver, en parte es válido, pero no es lo que suelen hacer todos. Creo que la mayoría no están en el medio del campo minando. Entonces, hay un tema que es que las emisiones de carbono actualmente, entre el 92 y el 96%, se aprueban en China. Que se aprueban en China, con todo el respeto, tiene algo que, por un lado, da celeridad, pero por otro, es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque la legislación en todo lo que es China en materia verde es muy escasa, no hay tantos controles. Y la energía que se utiliza es energía fósil. Y acá reside el principal problema. La energía fósil tiene unas emisiones de carbono que son directas y es una afectación directa a toda la atmósfera. Entonces, sí, nosotros sabemos que hoy en día China aprueba el 92% de las transacciones. En traducción sería que el 92% de las transacciones actuales de blockchain son aprobadas con energía sucia. La energía sucia es energía no verde, es energía no renovable. No volvemos a tener esa energía. Entonces ahí es donde también está la clave. ¿Y por qué esto lo aprueba China? Porque sí, bueno, China uno, ¿no? De los que está, Estados Unidos también está ahí a la par. Tienen unos paneles instalados y bueno, además procedimientos que tampoco vamos a hablarnos todos ahora, que hacen que esa extracción sea rápida y al extraerlo genere emisiones de carbono automáticas, muy a grande escala. Entonces no se puede ni comparar con lo que sería, bueno, cargar un NFT con uno de los creadores digitales que puede estar aquí hoy, ¿no? O sea, es abismal la diferencia y esto da una especulación financiera, da un crédito económico directo y una contaminación total. Entonces, bueno, para ir un poquito cerrando, porque es un tema extenso y tampoco la idea es como que quedarnos solo con lo negativo, ¿no? Sino que es muy positivo y estamos a favor de la evolución tecnológica, pero sí teniendo en cuenta la parte legal, principalmente, nuestras propias acciones y para todos los artistas y para todos los que hacemos creaciones digitales también entender algo. O sea, no podemos hacerlo a costa de un planeta. O sea, porque ahí sí que va a estar como, digamos, contaminada nuestra propia obra desde el inicio. Y lo peor es que muchos no lo saben. O sea, la culpa de ningún modo es del artista o de los creadores, ¿no? Sino de las grandes industrias también que no nos están poniendo sobre la mesa lo que realmente sucede. Y no hay que ser ingeniero para hablar sobre esto, yo no lo soy y no va por ahí, sino sí tener un poco de conciencia de cuáles son nuestros actos, para que bueno, el arte pueda seguir su curso, porque concordamos todos que en unos años esto va a estar ya en el móvil de todos, ¿no? Así que bueno, un poco... Gracias, Julieta. No, por favor. Solo hay un término. Sí, ahora pasaremos con las preguntas. Hay preguntas en el chat de YouTube. Solo hay un término que no ha salido, pero que a mí me inquieta muchísimo. Son granjas de minado, que me acuerdo de esas granjas de gallinas, ¿no? Bueno, en fin. Un tema un poco sórdido también, ¿no? Y ahora llega y existe en el blockchain. Bueno, es muy secreto y muy oscuro también. O sea, Además se van trasladando de países, ¿no? Sé que estuvieron hace unos meses, salieron de Azerbaiyán, pero llevaban allí como 1 año y medio y les salía a cuenta llevarse las granjas a otro país, porque, en fin, una cosa sórdida. Bueno, pasamos a un poco, si os parece, hay preguntas de gente que está comentando. Empiezo por la primera. Me gusta, valoro el puntillo crítico que introduce Lina al tema. Cuando surgen nuevas tecnologías solemos adoptarla queriendo ser parte del boom. Propongo continuar el debate crítico al final sobre esto. Pues en ello estamos. Ahí, guay. Encantados. Y otra, a mí me gustaría saber si nos pueden comentar si se está aplicando a cine, cortometrajes o bien a obras audiovisuales. Si sabemos algo de este tema. Sí, tú puedes tokenizar el formato MP3. Claro. O sea, en ese formato ya puedes meter videos y música. Claro, cualquier cosa digital al final. Sí. Ok. No sé si conocéis algún otro caso concreto. No, sí, a ver, no tanto del cine, pero sí las celebridades también que están con los NFT y hacen sus colecciones. Y también hay muchas que lo han detenido justamente por esto que decimos del daño que genera, ¿no? Pero sí hay muchas que sí. Y por ejemplo, la tercera más contaminante hasta el día de hoy es la de los jugadores de fútbol
que esas están, Eso iba a primero comentar, CryptoKitties, eso iba a y claro, comentar, y la de los sí. jugadores, esa es terrible, está por todos lados, están todos los nenes haciéndolo, bueno, pero no para Cierto. de crecer y otra vez el fútbol no vuelve a hacer. Sí. desaparecer. Sigo con las preguntas. Pensando en las aplicaciones del metaverso a fecha de hoy, ¿cuán viable es usarlo, por ejemplo, para encontrarse y conversar con gente tal y como usamos Zoom? Bueno, a fecha de hoy no hay un metaverso que ofrezca mesas de trabajo o reuniones de trabajo, no lo hay. En el video que les enseñé de Mark Zuckerberg, él lo quiere hacer y creo que es uno de sus fuertes dentro de Meta, crear workrooms para que la gente deje de ir a la oficina. Ahorita no lo hay. En Decentraland, que es el enlace que les puse, tú puedes ir y encontrarte con gente, conversar. En chat no se puede conversar todavía, pero que esto pasará. O sea, vuelvo y repito, todas las interacciones humanas que tenemos en el mundo normal las vamos a tener en el metaverso. Sí. Okay. Sí, Sí, hay también como salas de chat que ya están así también como con realidad virtual y tal. Sí. El mismo Mozilla Hubs o algo así que podemos como crear nuestro personajillo que se acerca, Sí, los tu avatar. avatar, y te acercas ahí con cara de oso, ¿no? Como a otra persona y entre más cerca estás, pues más la escuchas y luego te vas a otro sí. lugar. Bueno, tú estás en tu Gotcha. ordenador así, pero el espacio, como esa idea un poco así de ciencia ficción ya está ahí, sí que lo podemos usar con fallos y tal, pero Sí, en recitales, galerías de arte. eso, también Mm, las por todos. exposiciones de los mismos NFTs que a veces se hacen como en lugares virtuales y tú puedes ver la obra así, ¿no? Avanzando con tus flechas del teclado hasta que te pones encima o delante de una pieza. Eso también es como yo creo que obedece más a nuestra idea de la ciencia ficción y lo que pensamos que es el futuro que realmente lo que es, ¿no? Como esa retroalimentación de lo que nos vendieron en las pelis de lo que iba a ser y lo que está haciendo, ¿no? Sí, hay un debate, ¿no? Muchas veces es el progreso digital copia a la ciencia ficción un poco, ¿no? O es la ciencia ficción. O la supera, ¿eh? Exacto, La realidad ¿no? supera Exacto. la ciencia ficción. Sí, nos preguntan también si hay estudios realizados sobre cómo puede afectar el metaverso a las relaciones humanas y a los efectos psicológicos adversos por soledad, aislamiento. Bueno, pienso que los algoritmos y la tecnología nunca es testeada antes de ser lanzada. Eso es un problema ético que lo hay, que en todas las diferentes ramas siempre se testea un producto antes de lanzarlo al mercado, pero en la tecnología no. Se lanzan algoritmos, se lanzan aplicaciones sin testear y el metaverso será uno más. Quizás no son públicos los testeos, ¿no? Y ya vienen hace rato. Sí. También. Pero que bueno, que ya están habiendo problemas dentro del metaverso. El otro día leí una noticia que hubo la primera denuncia de acoso de una chica que estaba siendo acosada en el metaverso y ya lo hay. O sea que yo creo que los problemas que hay en el mundo real se van a pasar al mundo virtual. Luego hay una última, me piden cuáles son las fuentes de estas estadísticas sobre huella de carbono y transacción NFT. Yo quiero comentar que todo este contenido vamos a montar una comunidad virtual en plataforma C, donde vamos a poder volver a ver todas estas charlas y todos estos contenidos de ideas digitales y además podemos ahí, pues puede ser un sitio donde compartir nuestras presentaciones e incluso si alguien tiene alguna pregunta o algo, poder en el foro y podemos compartir las fuentes o lo que haga falta. Sí, igual hay alguna fuente, o sea, sí, después recomiendo, como dije, ¿no? De la página misma de Bitcoin, donde en la parte de sostenibilidad, porque recordemos que todas esas plataformas tienen su apartado de sostenibilidad. Entonces ahí es muy bueno los datos, después de una de las universidades de Cambridge también, donde están todos los informes, después sobre las redes anuales de energía, Ministerio de Energía de Argentina, para lo que habíamos, varios de los ejemplos que di, y después, bueno, la calculadora, y después, bueno, en el artículo también hay un artículo que creo que está acordado en la web, donde tengo todas las fuentes. Y después también un detalle, ver los mismos artistas, como los que fuimos mencionando, que hoy en día también es muy normal que cuando suben
su NFT, también están hablando de las emisiones de carbono que genera. Entonces ahí se pueden hacer las ecuaciones mismas, ¿no? Con ese indicador que sería la huella. Ok, pues me llega una última pregunta. En vez de recibir likes, vamos a recibir criptomonedas. Simplificando. ¿No es una forma de dejar morir esta economía metafórica? Pero que igualmente nos tiene a todos desquiciados del like y el visionado. Todos asumimos que el dato es la moneda de cambio a la gratuidad de Internet, pero ¿no acabará esto ya con el único resquicio idealista que Internet conservaba, este acceso universal y abierto? ¿No lo volverá todo rápidamente no fungible y entonces un bien de consumo intercambiable? Bueno, hay este riesgo, hay otros riesgos, hay peores riesgos. Yo creo que lo he dicho, lo que es muy distópico lo que puede pasar en el futuro con el metaverso. El ejemplo que hace el tweet del Marketplace de Foundation es como que una forma de mostrar cómo va a cambiar la economía de valor, cómo va a cambiar esta economía creativa que ya hay en la web 2.0, pero en la web 3.0, en vez de cambiar nuestra información, nuestra privacidad, nuestros datos por un servicio de una red social, vamos a tener alguna criptomoneda que nos estará bonificando por la creación de contenido que nosotros publiquemos en la red. Obviamente depende qué contenido, no a todos. Esto no es que se va a universalizar pagos en Ethereum por el contenido que cuelgues, eso no va a pasar. Pero lo que sí va a pasar es de que se va a valorar a los creadores de contenido ya no con likes como a día de hoy se hace, sino más bien que tú puedas transmitir un poco de tu criptomoneda a ese artista para que ese artista siga publicando cosas que nos gustan. En la web 2.0 estamos haciendo millonarios a empresas que no nos dan nada, que más bien nos quitan privacidad, y lo que intenta el blockchain es cambiar eso quitando a esas empresas de por medio y que existe esa comunicación de usuario a usuario. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que, es que tenía otro punto ahí también, que creo que sí había un punto muy interesante en Internet 2.0 o no sé cuál punto cero, bueno, y de lo digital, de hecho, que era cuando teníamos antes las cosas eran solo únicas y luego ya teníamos muchas copias, lo podíamos tener todos y compartir, ¿no? O sea, ya, si yo hago un disco, pues sí, como que tiene que pasar de una persona a otra, pero cuando ya está digital, lo puedes tener tú y se lo puedes dar a otro sin perderlo tú. Entonces ya esa copia creo que era algo mágico que con esto de los NFTs lo perdemos de alguna manera. No, bueno, no lo perdemos porque todos lo tenemos, pero hay alguien que es el dueño. Entonces ahí sí creo que lo de la pregunta o de esa reflexión tiene un tema, ¿no? De ese afán de autoría que necesitamos en el arte, ¿no? Porque no puede ser una cosa que no es solamente de una persona, ¿no? No podemos compartir una pieza y que sea de todos, no, porque entonces ya no ganamos dinero, ¿no? Y lo perverso, perdona Lina, y lo perverso de decir, no, me da igual que tú veas el vídeo o la imagen, es de mi propiedad. Porque eso es lo que ganas con Exacto, el NFT, nada más. Al final un NFT es un contrato digital, ¿no? Exacto, que es una idea genial, y bueno, ya que todo se había ido hacia un lugar tan extraño con 4 dueños de todo, pues sí que había que buscar una manera, y esto, bueno, está yendo para un lugar que hay que ver para dónde, pero es una pena que hayamos perdido como esa idea original del compartir en Internet, ¿no? Y que siempre ha sido como una cosa que es el pirateo y toda esta historia, pero al final, pues, ¿por qué no? Compartir es bueno, ¿o no? Ahí está. Bueno, para nosotros sí, ¿no? Pero seguramente aquí, por ejemplo, las grandes casas, rollo Sotheby's, esta gente debe estar frotándose las manos. Total. A lo loco. Claro, encontramos ya la manera de volver a monetizar lo que era tan... Exacto. Ajá. Había una pregunta más. Bueno, alguien pregunta, bueno, no lo sabe nadie, ¿no? ¿Los precios de los NFTs trastocará los precios y la economía del arte tradicional? Ya los está en parte trastocando. El arte digital. Claro, cambia mucho también el perfil de los coleccionistas, ¿no?
porque no es lo mismo un coleccionista de arte contemporáneo directo que un coleccionista de arte digital. Pero sí es verdad el tema de las inversiones. Sí, pero yo creo que se mantienen ideas que ya habían del arte, pues como clásico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que es como, hay obras que de repente se venden por una millonada y nadie entiende por qué, pero ahí están. Pues pasa lo mismo con los NFTs, ¿no? Es como una muestra de la sociedad, lo mismo que decía Luis antes, una muestra de lo que pasaba en otros contextos, vuelve a pasar aquí. Sí, la también, especulación también. En otros contextos, apostar a artistas que quizás no eran de renombre y luego sí, entonces por la especulación compraban sus cuadros. Y hoy en día sucede también con los NFT, con colecciones que no entendemos por qué, todas pixeladas, quizás son de miles. Yo llamo, para que le vean esto como a las NFTs como una alternativa más para que puedan los artistas vivir de su arte. Una alternativa en el que mediante el uso de la tecnología puedan ustedes vender su arte digital. Yo creo que el arte tradicional no va a cambiar, siempre va a ser lo mismo, y esto no creo que ha trastocado el arte tradicional, sino más bien le está dando una alternativa a las personas para que puedan subsistir con el arte. Con el arte y con cualquier otra cosa que se pueda tokenizar. Claro. Sí, sobre todo los artistas digitales. Los artistas tradicionales siguen teniendo su lienzo ahí. Su que tiene un lienzo precio. y su galería normal, física. Sí, claro. Yo sí creo también que había como una falta de esto en el arte digital, ¿no? O sea, sí que hacíamos cositas, pero bueno, y no había manera, no había un mercado. O bueno, sí, igual alguna colección o lo ves en algún lugar, pero no, y una cosa como tan de tú a tú, ¿no? Que es lo bonito del blockchain, ¿no? Como que si se lo das a una persona y va así directamente, ¿no? Entonces, ahí es donde, sí, o sea, por un lado es como, no, qué horrible, y por otro, sí, o sea, la idea tiene chicha, ¿no? Ok. ¿Quieren aportar alguna cosa más? Yo les puedo contar. Sí, estaba esperando que lo contases. Que es que estaba revisando la charla de hoy, porque hicimos este taller hace como en enero, así, ¿no? Y entonces para hacer las pruebas, porque probé muchas plataformas diferentes y ver hasta dónde podía llegar, y cambié y emití carbono también como para hacer todas estas pruebas, y dejé la misma pieza en varios lugares, también como por pensar hasta qué punto eso se puede hacer, ¿no? O sea, yo subí los mismos 2 frames que había hecho de una animación, lo puse en diferentes lugares y lo fui a revisar ayer y había vendido uno. A través de... Bueno, pero la cosa no va tanto ahí, sino al final de las diferentes plataformas que utilicé, donde lo vendí fue en la de Lobada, que es de Cardano, y bueno, y que son una serie de artistas que te certifican, ¿no? Tú tienes que pasar la información ahí y al final pues puedes poner la cosa. El tema fue que entonces dije, está feo yo como artista haber puesto esto en OpenSea, en Rarible, en no sé qué, en todo lado. Ahora la ha comprado alguien que de verdad piensa que, bueno, que tiene esa obra que es única, y como se llegue a vender en OpenSea o tal, pues soy yo la que queda mal ahí, ¿no? Que es como, pues que yo como artista pierdo credibilidad, ¿no? Entonces he dicho, vale, pues voy a sacarla de ahí, voy a quitarla de OpenSea, de Rarible, de lugares. Y fui a OpenSea a quitarla, que OpenSea no me pidió nada, creo que no pagué fee para subirla, porque bueno, hay como diferentes maneras de hacerlo. Y luego cuando la iba a quitar, sí que necesitaba un fee, o sea, necesito pagar para poderla quitar. Obviamente pues las plataformas necesitan ganar dinero y bueno, no la pude quitar porque no tenía Ethereum. Pero bueno, el que compró la obra, espero que no vea esto y no se enfade. Bueno, ya la anécdota así de los NFTs. Ok. Yo quería comentar sobre las plataformas que decías antes, que me lo apunté, y la sensación, yo también abrí una cuenta en OpenSea, bueno, tengo mi wallet y tal, y en Lobada, y sí que en Lobada toda la impresión que tengo es que está más pensada en el artista
y no tanto en el negocio, ¿no? No como OpenSea, que está pensada en el negocio, ¿no? Que es totalmente es otra filosofía. Y ahí sí que estoy de acuerdo que Lobada tiene un sentido para artistas, no para que haya alguien OpenSea haciendo dinero, ¿no? Manejando el mercado. Me dio esa sensación, ¿no? Sí, hay que ver hasta dónde llega todo esto también, porque claro, hay gente ahí revisándolo, no sé si ganan dinero o no por revisar los perfiles de los artistas o no. No tanto como OpenSea, que cuando tú pasas una pieza ya directamente gana. Sí, y es difícil también establecer el criterio, ¿no? ¿Cuál es el criterio de qué es arte y qué no? Y también ahí Sí, al entramos final- en otro debate Exacto, termina que no es viendo un fácil. curador ahí entre medio, termina viendo una galería, termina viendo lo mismo que ya estaba. O sea, no estamos haciendo nada nuevo. Al final, la conclusión. Bien, pues oye, muchas gracias a los tres. Y nada, con esto se acaba el bloque de esta mañana. Recordaros que esta tarde, a partir de las 3:30, seguimos con un par de bloques más, un par de cápsulas formativas, creo que son, y bueno, y alguna cosa más que queda por ahí. Y nada, muchas gracias a todos también por haber estado ahí conectados y hasta la tarde. Chao.